facultad, fue el primer egresado de la facultad, de la maestría de la facultad, o sea que tiene ese título, y está especializado en todo lo que es la parte de himenópteros, básicamente la avispa, la madera es su especialidad, y bueno, otros temas que estuvo trabajando en forma paralela. Bueno, lo dejo con Eddie. Gracias, Eddie, entonces, por participar. Y les recuerdo que el jueves, entonces, habla Enaldo Pellicer sobre las abejas para completar todo lo que es himenóptero. Adelante. Bueno, gracias, Juan Pedro. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Voy a empezar a compartir pantalla, entonces, con mi presentación. ¿Me avisan si se ve? Porque yo no... Ahí creo que se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve. Tengo que maximizar un poco. Ahí está. Bueno, como dijo el profesor, le voy a dar un poquito un pantallazo de lo que es el orden himenóptero, de los himenópteros, características generales, y un recorrido de algunas especies y géneros que tienen interés agrícola forestal. Algunos lo vamos a ver más con mayor profundidad, otros lo vamos a dejar pasar porque, bueno, entiendo que la semana pasada tuvieron una clase específica de hormigas, que es también un insecto del orden Hymenoptera con Abel Scherf, y la parte de abejas también la van a ver la semana que viene, o este jueves. Así que vamos a ver un poquito características generales y algunas otras especies de interés agrícola forestal. Bueno, como ustedes sabrán o estuvieron viendo un poco, si no les comento ahora, los himenópteros están dentro de los órdenes más numerosos de lo que son los insectos. Dentro de este orden están básicamente compuestos por lo que nosotros conocemos vulgarmente como avispas, abejas y hormigas. Tienen hábitos alimenticios fitófagos, pero también pueden ser predadores de otros insectos y también parasitoides, que se alimentan de estados larvales o huevos de otros insectos. Poseen metamorfosis completa, tienen estados, o sea, pasa por el estado de huevo, de larva, de pupa y el adulto. Tienen, bueno, pupas libres y el tipo de reproducción es asexual, aunque también puede haber casos de reproducción sin partenogénica, sin la realización de la fecundación. Como características generales de este grupo de insectos, actualmente hay más de 180.000 especies descritas. Se calcula, bueno, que esto es solo un porcentaje de lo que se conoce, que puede haber muchas más. Es el tercero más numeroso en cuanto al número de especies dentro de los órdenes, y son básicamente de importancia económica. Ya sea, hay muchos insectos que están en este orden que son de importancia económica. Ya sea porque son plagas de los cultivos o controladores biológicos. Hay muchas especies que son usadas en el control biológico de plagas, y también algunas, como en el caso de distintos tipos de abejas, se puede sacar un rédito económico, ya sea por la producción de miel o otros productos complementarios. Como mencionaba, la biología en lo que corresponde a su biología, tienen metamorfosis completa, y como todos los insectos, como vemos en esta figura, está compuesto por tres partes principales, ¿no es cierto? La cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza es una cabeza móvil, está inserta en el protórax y tiene, bueno, algunas partes principales que comparte con otros grupos de insectos, ¿no es cierto?, como son el rostro, el clípeo, y el aparato bucal básicamente está formado por mandíbulas, pero puede haber distintas variantes. Sobre todo en las abejas, que tienen un aparato del tipo lamedor. El
Las antenas están formadas generalmente por un escapo, que es el primer segmento, y después tienen los antenos y el flagelo. Tienen ojos simples y ojos compuestos. Acá podemos ver un esquema del tórax, formado por las tres partes, ¿no es cierto? El protórax, que es la parte más cercana a la cabeza, el mesotórax, y el metatórax. En el tórax van insertos las alas, y en cada una de estas tres partes del tórax va insertada una de las tres pares de patas. Las alas son características de este grupo, que tiene dos pares de alas, la primera de mayor tamaño, la segunda de menor tamaño, y en ambos casos son del tipo membranosos. Esta es una de las características del orden que sirve para diferenciar de algunos otros órdenes, por ejemplo, los coleópteros, que tienen el primer par coriáceo, ¿no es cierto? Los hemípteros, que tienen el primer par en algunos grupos semicoriáceo. Y bueno, los dípteros también no tienen los dos pares, tienen el segundo par modificado. Y una de las características que se puede ver en estos insectos es la presencia de esta mancha que se denomina estigma en el primer par de alas, que tiene se pueden de distintas formas, se pueden usar de distintas formas y sirven de carácter sistemático generalmente. La venación es variada, tiene distintas composición las venas, que también es usada en cuestiones de sistemática para diferenciación de género y especie. Otra característica que tienen los himenópteros en sus alas es la presencia de este enganche alar, como podemos ver en la figura, denominado amuli, que le sirve para sincronizar el vuelo. Las alas están enganchadas y esto sirve como una ayuda en lo que es su acción en el vuelo. Las patas son en general patas fuertes, del tipo caminadora o marchadora. En algunos casos puede estar modificada. Por ejemplo, el tercer par de patas en las abejas, que son recolectoras. Y en algunos casos pueden presentar esto que se denomina espolones en las tibias. La coxa tiene transformación globosa. Y como les decía, en general, entonces son del tipo caminadoras o marchadoras. El abdomen, en general, tiene 10 segmentos que pueden estar modificados los últimos en distintas formas, generalmente asociados con la parte reproductiva de los insectos. Acá podemos ver a grandes rasgos cómo hay dos grandes tipos, uno en que el abdomen es continuo y otros en que tiene una estrangulación a partir del tercer segmento, y en el que se denomina pedicelo. Y la parte distal es el gáster. Y esto nos va a servir para diferenciar a dos grandes grupos dentro de los himenópteros, que son el suborden Symphita, lo que tiene un abdomen continuo, y el suborden Apócrita, que tienen este estrangulamiento en el abdomen. Entonces, en el caso de Symphita tiene el abdomen ampliamente unido al tórax, y en el caso de la Apócrita tiene un mesosoma unido al gáster por un peciolo. El mesosoma es esta primera parte del abdomen modificado que está pegado al tórax.
Perdón. Esto es el propodio. El propodio se llama esta primera porción del abdomen modificado que va pegado que va soldado al tórax. Bueno, dentro de las principales familias del orden Hymenopteros, puedo mencionar algunas de importancia económica que vamos a pasar a mencionar. Dentro del suborden Sínfita, que decíamos esta que tienen el abdomen continuo, tenemos a la familia Tenthredinidae. Tenthredinidae. Y como ejemplos de esta tenemos la babosita alperal, que es una plaga que en su estado larval se alimenta desde las hojas del peral, como su nombre vulgar lo dice. El nombre vulgar se denomina babosita, pero bueno, es la larva solitaria de un himenóptero, ¿no es cierto? En general, este grupo de insectos presentan hábitos solitarios, a diferencia de los apócritas, que en general todos tienen un hábito de vivir en forma gregaria o en algún tipo de organización social. Otra familia dentro de los Sínfita es la familia Ciricidae, que son en general barrenadores de especies forestales. Y en esta fotografía vemos dos ejemplos. El Cidre noctilio, que es una plaga de las pináceas, básicamente de las especies de pinos, y Tremex, que es otra plaga que se desarrolla en árboles de latifoliadas. En nuestro país tiene especial preferencia por las salicáceas. Dentro del suborden Apócrita tenemos dos divisiones principales. Una es la división Aculeata, donde tenemos las tres familias más comunes de lo que son los himenópteros. La familia Formicidae, que son las hormigas. Estas tienen diferentes regímenes alimentarios y lo hay dentro de las que son cortadoras de hojas, que tienen importancia económica. La familia Vespidae, que son las avispas, tienen hábito predador y bueno, producen nidos de distintas formas. Y la familia Apidae, que son las abejas, son importantes agentes polinizadores y se caracterizan, al igual que las hormigas, de tener una organización social bastante importante. Otra división dentro de los apócritas es la división parasítica. Y dentro de esta división tenemos la familia de los ichneumónidos. Todos los integrantes de esta familia son parasitoides internos o externos de insectos perjudiciales para la agricultura, como ser lepidópteros, coleópteros o dípteros. O sea, estas avispas colocan los huevos en las larvas de especies que son plagas para la agricultura y sus estados larvales se desarrollan en el interior de los mismos, impidiendo el desarrollo del otro insecto que es plaga, ¿no es cierto? Otra de estas familias es la familia de los bracónidos, que pueden ser endo o ectoparásitos, o sea, que pueden desarrollarse internamente o externamente de su hospedero. Están provistos de un ovipositor corto o más o menos largo, y son parasitoides cuyas larvas, cuando terminan de crecer, abandonan al hospedador y ahí en ese momento no se desarrollan en el cuerpo del hospedador, sino que llenan un capullo de seda y completan su etapa pupal en ese capullo. Hay diversas especies que son usadas como controladores biológicos, como en el caso de Aphidius colemani, que parasita el pulgón verde de los cereales, Opius, que parasita la mosca de los frutos, y también citamos a Hippobracon tucumanus, que parasita a Diatraea sacaralis, que es una plaga de la caña de azúcar.
En general, los parasitoides presentan un ciclo parasítico y otro libre. Las hembras depositan huevos en otros insectos, ya sea en los huevos, en el exoesqueleto, o en el interior, o en las larvas. Producen la muerte del hospedero o bien reducen su capacidad reproductiva. Y por lo tanto son importantes herramientas que son usadas para el control biológico de plagas. Acá vemos algunos casos que son usados mundialmente, como Encasia formosa, que es utilizada en el control biológico de la mosca blanca, y Eretmocerus californicus, que también es utilizado contra la misma plaga, contra la mosca blanca, pero en este caso, como vemos en la fotografía, es parásito de los huevos o estados ninfales. Acá vemos una fotografía de Aphidius, de una especie de Aphidius que es controlador biológico de los pulgones. Y en la fotografía podemos ver cómo la hembra realiza la postura de sus huevos en el cuerpo de un pulgón. Luego esos huevos se van a desarrollar y van a terminar matando a su hospedero. Y con esto se reducen las poblaciones de los insectos plaga. Acá vemos otro ejemplo. Vemos una fotografía y el ciclo de Trichogramma, que es un parásito que se utiliza para el control de varias plagas de lepidópteros. O sea, de lepidópteros plagas. En este caso, como podemos ver en el gráfico, el ciclo se desarrolla en el interior de los huevos de los hospederos. Acá vemos otro parasitoide que es controlador biológico del pulgón de los pinos, que es Cerostismus bifasciatus, que realiza sus posturas sobre el cuerpo de los pulgones. Luego, Cerostismus completa su ciclo de larva en el interior del cuerpo del pulgón y emerge del interior de los mismos, como podemos ver en esta fotografía, donde está el orificio de salida. Acá vemos otra fotografía bajo lupa de los pulgones ya parasitados, y este ya cuenta con un orificio de salida. Bueno, acá vemos otra fotografía más amplia de un pulgón con el orificio de salida y el adulto de Cerostismus que ya emergió del interior del cuerpo del insecto. Bueno, este es un gráfico más de seguimiento de población de las colonias de pulgón en distintas especies de pinos taeda, de pino híbrido, de pino caribaea, cómo es la evolución de las poblaciones durante el año y en qué momento es mayor la presencia de Cerostismus, que coincide con una baja poblacional de los pulgones. Otro controlador biológico que es utilizado actualmente en la región es Clerucoides noac, que fue introducido a Sudamérica, tanto en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, como controlador biológico de la chincha del eucaliptus. La chincha del eucaliptus es un hemíptero, Thaumastocoris peregrinus, y se introdujo, que afecta a las plantaciones de eucaliptus, y se introdujo este parasitoide, que es parásito de los huevos. Entonces, los adultos de Clerucoides colocan los huevos en los huevos de la especie plaga, y por cada Clerucoides que emerge es un huevo que no prospera de la chincha de los eucaliptus.
Bueno, volviendo, vamos a los distintos, al otro grupo de insectos, de himenópteros. Vamos a hablar de las abejas, pero vamos a pasar bastante rápido porque van a tener una clase específica sobre este grupo de insectos la clase que viene. Así que nada más, bueno, le comento que son insectos eusociales, o sea, tienen un alto grado de especificidad en el comportamiento social con condición de trabajo. En este caso se da por edad. Y se dan distintos tipos de cooperaciones, ya sea en el trabajo como en el cuidado de la cría. Acá podemos ver las castas, que como ustedes ya han visto en la hormiga, son distintos tipos de insectos que forman la comunidad, que se dividen en las tareas y tienen funciones dentro de la misma. Acá podemos ver una obrera, una reina y un zángano, que en este caso sería el macho, ¿no es cierto?, reproductivo. Los zánganos realizan la fertilización de la reina en el vuelo nupcial, o sea, las hembras, y bueno, y generalmente se produce la expulsión de ellos la salida de ellos de la colmena durante el otoño. La reina es la única fértil de la comunidad, aparea una sola vez en la vida y puede obtener 1.500 huevos por día. Puede vivir entre 2 a 5 años. La obrera, que en este caso es una hembra estéril, a diferencia de la reina, y está a cargo de las distintas actividades de mantenimiento de la colmena. Su tiempo de vida varía entre 15 a 30 días en verano hasta 4 o 5 meses en invierno. Acá vemos el desarrollo, que es la puesta de huevo por la reina, la alimentación de las larvas que es efectuada por las obreras, luego el crecimiento en celdas, se produce el cierre de la celda por las obreras para que se produzca la metamorfosis y la salida de un nuevo adulto de la abeja. El desarrollo de la diferencia para que se produzcan las distintas castas, bueno, los huevos no fertilizados van a dar los machos, los zánganos, los fertilizados van a dar los individuos femeninos, los individuos hembras, que pueden ser una alimentación común, van a producir obreras, y una alimentación más rica añadido a la jalea real, van a producir las reinas. Como les mencionaba, los himenópteros tienen en general las 3 patas del tipo marchador a caminador, pero bueno, acá vemos en el caso de las abejas, el tercer par está modificado como recolectora utilizada para la recolección de polen. El aparato bucal también está modificado en una proboscis, que es del tipo lamedor. Y bueno, en cuanto a la división de trabajo, están basados entre el trabajo de las obreras está basado en la edad y en los requerimientos de la colonia. Las obreras más jóvenes, entre 10 y 15 días, realizan limpieza de la celda, la alimentación de crías y el cuidado de la reina. Las obreras de mediana edad construyen celda, realizan el control de la temperatura del ambiente por medio del aleteo, ¿no es cierto?, el movimiento de ellas, y recibir y procesar el polen y el néctar que llega a la colonia. También hay otro tipo de división de trabajo, como la defensa de la colmena, el scouting, la vigilancia de la colmena, y la recolección del polen y el néctar. Otra de los himenópteros, de los grupos de insectos que forman los himenópteros, de las especies, son las hormigas portadoras, que esto
Vamos a ir pasando, porque esto ya lo vieron en profundidad en la clase pasada. Tenemos las dos especies, que son Ata y Acromyrmex. Como recordarán, hay distintas formas de reconocer, ya sea por las espinas, por el tipo de nidos que producen. Acá vemos los nidos de Ata, las especies más comunes. Se alimentan son recolectoras de hojas porque se usan de sustrato para el hongo, al igual que las abejas tienen castas formadas por reinas y obreras. Y pasamos a otro de los insectos de importancia económica, que es la avispa de los pinos, de nombre vulgar Sirenoctilio. Acá podemos ver dos fotografías. En una vemos la hembra adulta y en la otra vemos el desarrollo de la larva en el interior de la madera y la pupa. Estas avispas, que ya son del suborden Symphita, tienen hábitos solitarios. Bueno, acá en esta fotografía no se nota bien, pero corresponden al tipo que tiene el abdomen ampliamente unido al tórax. No presentan el estrangulamiento como veíamos en los casos anteriores. Tiene importancia económica, ya que ocasiona la muerte de los árboles atacados, produce la destrucción de la madera y tiene potenciales impactos negativos en la comercialización de la madera en áreas afectadas. Además, hubo importantes pérdidas económicas por ataque en otras regiones del mundo, como Nueva Zelanda, Brasil y Australia, entre otros lugares. Tiene origen europeo, en lo que vemos en el mapa con color verde, y en los puntos o en los lugares que está indicado con coloración azul, son los lugares donde ya se encuentra introducida. Vemos en lo que es Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica, en Sudamérica, en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Básicamente se encuentra introducido en todos los lugares donde hay plantaciones comerciales de pinos. Y en el caso de Estados Unidos, en Norteamérica, está afectando a plantaciones de pinos nativos. En el país ya se encuentra distribuido en todos los lugares, dispersado mejor dicho, en todos los lugares donde hay plantaciones comerciales de pino. En Misiones, o sea, en toda la Mesopotamia, provincia de Buenos Aires, Córdoba, en Salta, Jujuy y en Patagonia. ¿Qué especies son susceptibles? Es específico de la familia de las pináceas y tiene especial predilección por el género Pinus. Todos los pinos que son cultivados en nuestro país son sensibles de Sirenoctilio. Como ejemplo, el Pinota Eda, el Elioti, el Pátula, el Caribea, Radiata, Tortas, Ponderosa, y los híbridos también entre Elioti y Caribaea. Características de los insectos adultos. La hembra es de tamaño relativamente grande, puede tener hasta 4 centímetros de longitud, y presenta el abdomen de un color azul metálico, y con una espina en el extremo del abdomen. Y bueno, las 3 pares de patas son de color claro, pero la característica principal es el tamaño grande y el abdomen de un color azul metálico, que se diferencia de los machos, que presentan el abdomen de un color naranja o ámbar, y son de un tamaño relativamente menor que las hembras. Bueno, como otra diferencia también, las hembras tenían los 3 pares de patas de color claro, el macho tiene el tercer par de patas de un color negro y con un engrosamiento en los mismos. Bueno, acá vemos una fotografía donde se puede observar la diferencia entre las hembras y los machos. Esto es bastante difícil de ver porque en forma de adulto el ciclo de Sirex es 1 año
dura desde la postura y la emergencia, pero como adulto solamente puede vivir entre 5 y 10 días. Y pasa la mayor parte del tiempo como larva en el interior del tronco. Las larvas son de un color amarillo, blanco amarillento, son fuertemente segmentadas, es muy notorio los segmentos que presentan. Y también presentan unas fuertes mandíbulas. Las pupas, que es el momento previo a la emergencia de los adultos, tienen una coloración similar a las larvas, pero ya están teniendo la forma, ¿no es cierto?, del insecto adulto. Acá vemos otra fotografía de una larva de Cirex. Cirex no se alimenta de la madera, sino lo que hace la hembra cuando coloca los huevos, coloca también las esporas de un hongo. El hongo invade la madera y lo que hace ya la larva de Cirex es comer la madera ya previamente digerida por el hongo. Entonces podemos ver cómo la larva de Cirex va haciendo galerías en el interior de la madera y va dejando tras suyo acerrín compactado. Como síntomas de ataque, podemos ver un amarillamiento de las acículas, que es progresivo e irreversible. Una vez que comienzan a secarse las plantas, esto se produce muy rápidamente. Esto lo podemos ver en general a partir del mes de marzo, abril y durante el invierno, o sea, otoño y principios del invierno, se empiezan a observar cómo el follaje va tomando una coloración amarillenta hasta quedar totalmente marrón. La postura de los huevos de la hembra se produce en general entre los meses de octubre, noviembre, sería en esta época. El pico poblacional se da en el mes de noviembre. Y a partir del mes de marzo, abril, ya comienzan a verse los síntomas de los árboles secos. Y una vez que ya comienzan los síntomas, ya es irreversible. Los árboles ya cuando son atacados, comienzan ya con una muerte progresiva. Acá vemos nuestra fotografía, un árbol atacado que está con las acículas marrones. También pierde la naturgencia y ven que tiene esta forma así como las acículas caídas. A diferencia de los árboles de al lado, donde están las acículas bien turgentes. Otros síntomas de ataque son las gotas o chorreaduras de resina en el tronco. Esto se produce porque la hembra, al colocar los huevos, introduce su ovipositor a través de la corteza y como reacción a esto en el árbol se producen las gotitas de resina en los puntos de postura o bien chorreaduras de los mismos. Una vez que pasa el año y la larva se desarrolla en el interior de la madera, se produce la emergencia de los adultos. O sea, la larva se desarrolla, cumple su periodo de pupa, y una vez completado el periodo de pupa y la metamorfosis, se transforma en adulto, y el adulto sale de la madera por medio, horadando, o sea, cortando la madera con su aparato bucal masticador. Y produce orificios en forma circular y perfecta, como pueden ver en esta fotografía, que tienen entre 3 y 5 milímetros de diámetro. Esto se produce porque giran en torno a su cuerpo y produce un círculo perfecto como si fuera un compás. Esto es notorio, pero una vez que ya pasó al ataque. Acá podemos ver una fotografía de una hembra que murió en el proceso de postura, o sea, como habíamos dicho, vive entre 5 y 10 días y no se alimentan, los adultos no se alimentan, pues, están exclusivamente para la reproducción. Entonces la hembra comienza a colocar huevos, puede colocar más de 300 huevos, y bueno, en la última postura a veces suele morir ya con el ovipositor puesto. Y acá vemos algunas gotas de resina que son puntos de postura de
de la hembra de Sirex. Acá hay otra fotografía. En este caso es un Pinus taeda afectado por Sirex noctilis. Vemos también acá, al realizar el corte, cómo se ven las galerías de un árbol atacado por Sirex en las galerías de las larvas. Vemos otra fotografía de Sirex, ya bueno, acá ya se descompuso la avispa y quedó el ovipositor puesto. Y este es un árbol que ya pasó el año y ya se cumplió el ciclo y los adultos emergieron del interior de la nuez. Se puede ver en comparación del bolígrafo el diámetro que tienen los orificios de salida. Bueno, el ciclo biológico de Sirex es general anual, pero bueno, puede presentar ciclo más corto, depende del diámetro del árbol y el clima. A árboles más finos y climas muy calurosos se puede acortar el ciclo. Una vez seleccionado el árbol, la hembra deposita, como les comentaba, además de los huevos, las esporas de un hongo simbionte, que es Amyliosterum aerolatum, y una mucosecreción. La acción conjunta del mucus y del hongo provoca la muerte del árbol. Y como les comentaba, el hongo este que inyecta la avispa va a ser el alimento de la larva de Sirex. Las larvas se alimentan del hongo y permanecen en estado por aproximadamente un año. Y como les comentaba, las emergencias de los insectos adultos se concentran fundamentalmente en primavera, siendo su pico poblacional durante el mes de noviembre, en nuestra época, en nuestra zona. Acá vemos, por ejemplo, un cuadro con la fluctuación poblacional de Sirex en el norte de Misiones, donde podemos ver que la mayor población se concentra durante la segunda semana de noviembre. Bueno, para determinar los niveles de ataque hay varios métodos de muestreo. Puede ser un inventario forestal, puede ser un método de transectas, o sea, se realizan muestreos en transectas, o sea, se toman un método de muestreo de 2 filas que se recorren y se determina la cantidad de árboles afectados y se determina el porcentaje de afectación. También existe un método específico que es el muestreo secuencial, donde es un sistema de muestreo de parcela de tamaño de muestra variable, donde dependiendo del número de árboles atacados, se interrumpe la observación. Y esta bueno, es una tabla para muestreo secuencial diseñado por José Penteado en Embrapa, en Brasil, donde, por ejemplo, se cuentan 68 individuos. Si el 34% fue afectado por Sirex, ya se interrumpe el muestreo. Si no se llega a los 34, se cuenta 74. Si entre 74 encontramos 36, se interrumpe el muestreo. Generalmente estos son niveles de ataque muy altos. O sea, un 34% le va a estar dando un 50% de árboles afectados. Si tenemos un 50% de árboles afectados, ya interrumpimos el muestreo. Generalmente no encontramos niveles tan altos de ataque. Entonces, se terminan contando alrededor de 272 árboles, y si encontramos, y el mínimo para interrumpir sería 54 árboles. Y generalmente no se llega y se terminan contando 272. Y ahí, bueno, si en 272 tenemos 27 árboles afectados, nos va a dar un porcentaje de un 10% de árboles afectados, que igual es un número alto. Bueno, es para que conozcan que existe esta tabla de tamaño de muestreo variable, que es muy útil en caso de contar con niveles altos de ataque. Una cosa que no le mencioné con respecto a Sirex es que uno de los factores que regula, que es importante tener en cuenta, es el manejo del bosque. Porque Sirex tiene preferencia
o los árboles más débiles del rodal. Entonces, si en una plantación no se hacen los raleos en tiempo y forma, van a haber muchos árboles suprimidos. Y estos árboles suprimidos van a estar débiles y van a ser lugares de ingreso de la plaga a la plantación. Por eso es importante realizar el manejo del bosque. Bueno, también hay enemigos naturales que regulan la población. Y muchos de esos pueden ser usados en programas de control biológico. Nosotros, esta plaga está presente en nuestra región, en el país, y hay dos parasitoides justamente que estamos viendo este tema, que son Ivalia leucospoides y Megarrhiza nortoni. Ambas producen el parasitismo sobre las larvas de Cirex noctilis. En el caso de Ivalia, coloca los huevos en el mismo orificio donde Cirex colocó los huevos. Y la larva de Ivalia se desarrolla sobre la larva de Cirex. En cambio, en Megarrhiza realiza lo mismo, pero en un estadio más avanzado de Cirex. En cambio, entonces lo bueno de esto es que no compiten están en distintos momentos y no compiten por el mismo recurso. Bueno, otro de los controladores biológicos de Cirex, esto nada más para que lo sepan, porque esto lo vamos a ver más adelante en protección, es el nemato de la Adenus silicidícola, que es un nemato que es parásito de la avispa y produce la esterilidad de las mismas. Y también se lo usa en programas de control biológico. No sé si tienen alguna duda, algo que quieren aprovechar, así cortamos un poquito mi presentación y ustedes dicen algo, si tienen alguna duda para aclararla, antes de pasar a otro tema. ¿Está todo muy claro? Bueno, yo estoy viendo el chat, si no hay consultas. Bueno, vamos a pasar entonces a otro himenóptero. Que también es plaga de las plantaciones de eucaliptus, en este caso, que es la avispa de la galla Leptosive invasa. En este caso vemos una fotografía de Leptosive. Es una avispa no microscópica, pero de alrededor de una media de 1 milímetro, 1,1 milímetro, 1,3 milímetros de longitud total. Y lo que hace es colocar sus huevos en las nervaduras y pecíolos de eucaliptus. Y acá podemos ver cómo en las posturas que realiza se produce la formación de agallas y de ahí viene el nombre de avispa de la agalla, es su nombre vulgar. Esta es una especie como los eucaliptus de origen australiano, pero fue recién descrita en el año 2000. O sea, es una especie relativamente nueva para la ciencia. Y se descubrió una vez que salió de Australia, provocando daños en distintas regiones del mundo donde se realizan plantaciones comerciales de eucaliptos, tanto en Asia, África, Europa y en Norteamérica. En Sudamérica ya está presente en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Tuvo una dispersión muy rápida y esto se debe a que tiene una gran capacidad, un gran potencial reproductivo. Como les mencionaba, que
estos insectos se pueden reproducir por partenogénesis, o sea, las hembras producen hembras sin la necesidad de fecundación, y tienen un ciclo entre la postura de huevo y la emergencia de los adultos de entre 100 a 130 días. Y las hembras, o sea, los insectos estos, prefieren para realizar su oposición en tejidos nuevos, tanto en pecíolos como en nervaduras. Por eso es una plaga muy importante en lo que son las plantaciones nuevas, principalmente en el primer año y dentro de los 2 primeros años de la plantación es cuando producen los mayores daños. Como le mencionaba, tiene una alta capacidad reproductiva, tiene un desarrollo multivoltino, o sea que tiene varias generaciones en el año y no siempre, no necesariamente, o sea, generalmente están superpuestas, no son continuas, una termina y comienza la otra. Tiene un desarrollo críptico, o sea que está dentro de la galla, esto le protege su desarrollo. Y cada hembra puede poner entre 80 y 100 huevos. En este caso, igual como habíamos con CIREC, el ciclo de vida de los adultos es relativamente corto, entre 6 y 7 días, pasando la mayor parte de su periodo de vida como larva en el interior de las agallas. Bueno, ¿cómo detectar la avispa de la agalla? Como mencionamos, tiene un tamaño pequeño, entre 1 milímetro a 1,4 milímetros. Pero se la detecta por las agallas que provoca. En esta fotografía vemos una agalla incipiente que se comienza a hacer visible a partir de los 30 días de la postura. Y luego, una vez completado el ciclo, vemos que ya están las agallas en un tamaño bastante más grande, y en este caso, ya como ya se cumplió el ciclo, se observan los orificios de salida de los adultos. Ya pasaron por la fase de huevo, de larva, de pupa, y los adultos emergieron por estos orificios, y bueno, fueron a colocar huevos en otras plantas. Acá podemos ver los daños. Esta es una especie de eucaliptus de acá de la zona, Eucalyptus tereticornis, donde se ve cómo son afectadas las hojas, y estas hojas van a terminar cayendo. Entonces, si el ataque es fuerte, puede producir la defoliación del árbol e inclusive causar la muerte. Y por supuesto, un retraso en el crecimiento por la falta de hojas para producir la fotosíntesis en un periodo donde es importante el rápido crecimiento en las plantas. Esto también es un Eucalyptus tereticornis afectado por leptospira, una plantación que se tuvo que dar de baja porque estuvo muy afectado. Se cortó todo y se plantó con otra especie. Este es un Eucalyptus camandulensis que también es sensible. Esta es otra fotografía de Eucalyptus tereticornis, como pueden ver las agallas en las ramitas y en las nervaduras. Y bueno, acá vemos cómo va cambiando la coloración entre que son las agallas con pocos días de desarrollo y luego va tomando un color rosado ya cuando se completa el ciclo. Bueno, acá les muestro nada más a modo informativo estudios poblacionales que se realizaron de monitoreo de estos insectos. Como verán, ustedes realizaron también dentro de las actividades prácticas la realización de trampas, y acá ven que para este tipo de plaga se utiliza para monitoreo plantas pegajosas cromáticas amarillas. Bueno, este es un monitoreo que se realizó en distintos puntos de la provincia de Misiones y Corrientes. Y bueno, acá les muestro algunos gráficos de algunos de estos sitios de observación, por ejemplo, donde podemos ver el ciclo poblacional de las capturas en trampa, de leptospira invasa esto es en la zona norte de Corrientes. La curva azul es
las distintas capturas en Eucalyptus camandulensis en un clon y en otro lote con otro clon de la curva roja. Acá, por ejemplo, vemos acá en la zona colina de Licia también el monitoreo en Eucalyptus runi, en la curva poblacional en color azul, y en color rojo en Eucalyptus grandis. En ambos casos vemos que en general el pico poblacional está, se da sobre fines de la primavera e inicio del verano. Aunque puede haber variables que van dependiendo de las condiciones climáticas. Acá vemos también se evaluaron distintas especies para ver cuál era el más susceptible. Y dentro de los cultivados en la región se dio que Eucalyptus tereticornis era de los más sensibles. Y otros, por ejemplo, los híbridos o Eucalyptus grandis tenían ataque, pero bueno, no eran tan graves como el Eucalyptus tereticornis. Acá vemos también, por ejemplo, los clones, como hubo diferencias de ataque. Acá ve el crecimiento de clones, de distintos clones plantados en un mismo momento, como los que son sensibles crecieron menos y los otros se desarrollaron casi normalmente. Acá vemos otra fotografía también de el nivel de afectación que tenían cuando son material sensible a la plaga. Entonces esto le puede dar una idea de qué metodología de manejo se puede dar en estos casos por medio de selección de material sensible. Además de esto también existen insectos parasitoides, por ejemplo, se realizó la introducción de celetrichodes y de una avispa del género Celetrichodes, y se produjo la presencia natural de Quadratichus mendeli en la región. O sea, estas avispas en este momento se encuentran presentes y están también realizando un control biológico. Bueno, otra avispa que produce agallas en las hojas de Eucalyptus es Ophelinus maskeli. Esta avispa, en vez de producir agallas en el peciolo y en las nervaduras, produce las agallas en el limbo foliar. Es una avispa de tamaño similar al Leptocibe y también tiene un desarrollo similar, produciendo agallas, y se encuentra presente en Argentina, en el sur de la Mesopotamia, pero todavía no fue detectada en la provincia de Misiones. La ventaja que tiene esta plaga, a diferencia del Leptocibe, es que ya el Leptocibe se tuvo que introducir un enemigo natural para su manejo. En cambio esta ya entró con un controlador biológico que es Clostridium camaleon, que en otras regiones del mundo ya es utilizado como en la estrategia de control de la plaga, y aquí se introdujo naturalmente, probablemente entró juntamente con la plaga. Bueno, acá podemos ver la fotografía, ¿no es cierto?, de cómo es el ataque de Ophelimus. Y bueno, las agallas tienen forma de grano, son redondeadas y se encuentran en la lámina de la hoja. Y la coloración es variable, dependiendo generalmente de la incidencia de la luz y también de la especie de eucaliptus que es afectada. Acá vemos algunas fotografías de cómo son las agallas en distintas especies de eucaliptus. Acá vemos distintas especies, por ejemplo, cómo es la forma de la agalla en Eucalyptus rudis, en Eucalyptus camandulensis, en Eucalyptus grandis y en Eucalyptus globulus.
Estas fotografías son tomadas de internet de la zona de Brasil, ya que todavía no tenemos presencia de la plaga acá en Misiones. Sí está presente en otras regiones de Argentina. Como les mencionaba, el control biológico ya está presente, el control biológico que también es un parasitoide, un microhimenóptero, que es Clostridium camaleón. Bueno, como verán, varias de las plagas de este grupo afectan a especies forestales. Así que vamos a ver un par de plagas más. Entonces, fuera de eucaliptus vamos a ver ahora las salicáceas, a plagas de himenópteros que afectan a sauce y álamos. Si bien en nuestra región no tiene cultivo masivo de estas especies, pero sí son de importancia económica en otras regiones, como por ejemplo, tanto en la Patagonia como en el delta del Paraná, donde hay grandes plantaciones de sauces y de álamos. Y dentro de estas especies, una de las principales plagas es el Nematus oligospilus, de nombre vulgar avispa sierra, que afecta a las hojas de Salix, de sauce, y es originario del hemisferio norte. Actualmente se encuentra introducido en Argentina, Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Se denomina avispa sierra, bueno, acá en ninguna de las fotografías se ve, pero estas avispas tienen como una forma de ovipositor en forma de sierra. El ciclo de vida del adulto es entre 27 a 29 días y las larvas se alimentan de las hojas de los sauces. Son grandes devoradores de hojas y de ahí su importancia económica, ya que pueden provocar la defoliación total de las plantas. Acá podemos ver alguna fotografía que no causa la muerte, pero puede producir pérdida de crecimiento hasta el 60%, dada la defoliación que provocan las plantas. Otra de las plagas de las salicáceas, más específicamente del álamo, es Tremex fusicornis. En este caso es una avispa muy emparentada con el Cyrinoctilio. Es del orden Sínfita, ¿se acuerdan los que tienen el abdomen ampliamente unido al tórax? Y en este caso, en vez de atacar a las pináceas, como en el caso del Cirex, ataca a las latifoliadas. Por lo tanto, el nombre vulgar también se lo puede encontrar como alfrenador de las latifoliadas. En esta fotografía vemos entre las patas acá un ovipositor, con el cual introduce los huevos y su hongo simbionte en la madera de los árboles, produciendo también la muerte del árbol y lo que es necesario para el posterior desarrollo de las larvas. Es de origen de Europa y Asia, y está introducida también en Australia, Chile, y en Argentina está introducida recientemente. Ataca principalmente Populus y Salix. Y bueno, en Argentina se lo encontró atacando a Populus, o sea, al álamo. Acá vemos con más detalle cómo es el ovipositor, con el cual coloca los huevos en el interior de la madera. Esto, a diferencia de Cirex, a diferencia del álamo, no produce la resina como en el caso de los pinos, y no es tan notable el síntoma de ataque como sí en Cirex, que podíamos ver las gotas y las cholladuras de resina. Y en este caso estamos viendo una troza de álamo ya con los orificios de salida de Tremex que cumplió el ciclo de vida. El ciclo también es de 1 año, viviendo pocos días como adulto y cumpliendo el ciclo en el interior de los mismos como larva en el interior de la madera. Bueno, esto es lo que te tenía que presentar. Si tienen algunas consultas en general,
No sé si las pueden hacer o por chat si no tienen audio. Aparentemente muy claro, porque no hay preguntas. Bueno, aprovechen ahí para hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda con la presentación de Eddie. Y si no hay preguntas, entonces agradecemos a Eddie por su presentación y muchas gracias, Eddie. Bueno, Y bueno, quedaríamos así, entonces el jueves continuamos con las clases presenciales como veníamos haciendo los jueves, para continuar con, creo que es la última lectura de los prácticos, y también entonces seminario, ¿no es cierto? Acuérdense para aquellos que todavía no han participado del seminario. Bueno, entonces si no hay preguntas, agradecemos a Agustina también porque está grabando la clase y un trabajo silencioso está haciendo ahí de esa parte. Y bueno, si no, nos vemos el jueves entonces, si no hay preguntas, si no hay alguna otra inquietud por parte de ustedes, nos vemos el jueves. bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.